Juan 3:16 dice así, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Muchos lo sabemos de memoria y bien poco lo aplicamos a lo que la escritura a veces quiere decir. Entonces, pensando en el versículo, yo me hacía esta pregunta: ¿qué tan agradecidos somos? Él, Dios dio lo único que tenía, pero ¿qué tan agradecidos somos? Mire, quería compartir un poco acerca del versículo, qué tan agradecidos somos. Y déjeme decirle que nosotros, los seres humanos, somos bien mal agradecidos. Déjeme le cuento una pequeña historia. Una vez, una de mis hijas iba a cumplir años. Entonces, para esos entonces estaban los game o los PlayStation, no sé cómo se llaman esos táctiles, y me llamó la atención el uno que tenían en venta. Entonces dije yo, ese le voy a regalar porque me llamó la atención. Ella está en la edad de que le gustaba eso. Bueno, entonces me sacrifiqué, hice mi ahorrito y le compré lo que ella quería ahora. ¿Y a qué voy? A que a veces hay cosas que son tan importantes, pero le tomamos nosotros tanto menosprecio. Entonces, yo le regalo el regalo a una de mis hijas. Y mira, hermano, nosotros así somos, bien mal agradecidos. Entonces, un día venimos a jugar fútbol acá atrás, y el regalo que yo tanto aprecié y tanto me preocupé por regalarle, ¿sabe dónde lo encontré? En las herramientas del hermano Eric, acá tirado. Cuando yo miré el regalo en las herramientas del hermano Eric, y yo estoy seguro que no fue él el que lo dejó ahí, estoy seguro que fue ella que por andar corriendo a lo mejor lo dejó allá. Cuando yo miré el regalo que yo tanto le regalé, yo dije, sí somos mal agradecidos. En serio que sí somos mal agradecidos. Y mire, y hubo un pequeño ejemplo de eso, ¿verdad? Entonces, me llamaba la atención porque, mire, Juan 3:16 lo sabemos así, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito y para que todo el que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Se acabó, un tips. Entonces, el énfasis así es un poco acerca de lo malagradecidos que somos. Mire, hermano, Él dio lo único que tenía y lo dio por amor a nosotros. Entonces, como tema, hermanos, ¿para qué y por qué Dios me salvó? Entonces, ¿por qué y para qué me salvó Dios? Entonces, Dios nos salvó con un propósito. Mira, todos tenemos un rol, todos tenemos importancia en la obra de Dios. Entonces, Dios nos salvó no solo para que nos sentemos, sino para que vengamos y le demos la gloria y trabajemos en su obra. Pero mira, quiero compartirle algo acerca de una frase bien importante que dice en los primeros renglones, que dice, porque de tal manera amó Dios. Porque de tal manera. Ese de tal manera tiene algo muy importante. Dice, lo primero que notamos en este versículo es el énfasis que comporta ese de tal manera. Como si dijese, así de grande fue el amor de Dios, lo cual nos recuerda lo que Él mismo hizo y dijo por nosotros. Entonces, en 1 de Juan 3, 1 dice, mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso este mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Entonces, por lo mal agradecido. Entonces, el amor de Dios hacia el mundo fue tan grande que no pudo hacer mayor, que ya que se hizo efectivo mediante la donación de su Hijo. Eso fue lo que Él dijo, mediante la donación de su Hijo al mundo perdido, y no para dominar. Y mire, y Dios dio a su Hijo no para dominar o para enriquecer al mundo, dice, sino para servir y para morir por el suplicio más atroz de nuestro pecado, de todos los entonces, conocido tras haber vivido. Y mire, y Él vino y murió, y dice, y Él sirvió en una suma pobreza. No sé, algunos han dicho de que Dios ha sido el más rico del mundo. Jesús, perdón, ha sido el más rico del mundo. Y Él vino y sirvió y vivió una suma pobreza, la pobreza, mire, que Él tuvo un pesebre prestado, y desde que nació Él demostró su servicio. Un pesebre prestado en el que nació, hasta la tumba en el que murió, en el que fue sepultado, fue prestada, ¿verdad? Entonces, el motivo de Jesús venir a la tierra, ¿cuál fue? De servir
y de salvar. Eso fue lo que dice Juan 3:16, porque de tal manera Él vino y nos dio vida eterna. Entonces, la madre Calcuta dijo una frase bien importante. Dijo, el que vive para servir no sirve para vivir. Entonces, vemos de que la importancia del servir. Jesús vino a la tierra para darnos vida y darnos vida en abundancia y para que sirvamos en su obra. Entonces, hay algunos casos, dice, en que la Biblia, y mire, como primer punto vamos a ver que si Dios quiere que sirvamos en su obra, entonces, ¿por qué muchas veces no servimos? Porque muchas veces solo venimos y nos sentamos y así mismo salimos. Hay tantas áreas en la iglesia donde uno puede servir, demasiadas áreas. Nosotros todos juntos somos un conjunto como las herramientas. Todos tenemos un área en la que podemos servir. Entonces, como punto número 1, ¿por qué no servimos en la obra de Dios? Inciso A, porque soy malagradecido. Entonces, malagradecido tiene el sinónimo de desagradecido o ingrato o ingratitud. Entonces, miren, dice, hay algunos casos en la Biblia que abordan la ingratitud. Dice, una ocasión de estas ocurrió cuando los israelitas viajaban por el desierto de ser liberados en la cautividad de Egipto. Y eso lo podemos ver en Números capítulo 21, versículo 5. Dice, en el camino, ya cuando ellos habían salido de Egipto, en el camino se impacientaron y comenzaron a hablar contra Dios y contra Moisés. Y mira lo que ellos dijeron, ¿para qué nos trajeron ustedes de Egipto a morir en este desierto? Aquí no hay pan, no hay agua, ya estamos hartos de esta pésima comida. Entonces, después de haber salido, ellos tratan y buscan a quien echarle la culpa. En lugar, dice, de estar agradecidos por su nueva libertad. Los israelitas se sentían decepcionados con el desierto. Primero se quejaban porque no había comida y luego expresaron por el maná que Dios les había proveído para satisfacer sus necesidades nutricionales. Y mire, es bien importante esto. Dice que este grupo se centró solo en las circunstancias que consideraban insatisfactorias, en lugar de elegir centrarse en la forma en que Dios los había bendecido, de modo que su actitud hacia Dios fue ingrata. Ellos empezaron, en vez de dar gracias por haber salido de la esclavitud, ellos estaban buscando ahora a quien echarle la culpa. Y mira, otro ejemplo de ingratitud, y muchas veces así somos nosotros. Otro ejemplo de ingratitud lo encontramos en el libro de Lucas, capítulo 17, versículo 13, perdón. Y estos son los leprosos, los 10 leprosos. Mira lo que dice. En versículo 13 dice, y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. El versículo 14 dice, cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras ellos iban, fueron limpiados. Entonces, los otros versículos, tanto del 15 al 16, Jesús les dijo a sus seguidores, ¿acaso no quedaron limpios los 10? Preguntó Jesús. ¿Dónde están los otros 9? Notó que ninguno regresó a dar las gracias. Notó que uno nada más regresó a dar las gracias y aceptó nada más a este extranjero. Y el versículo 17, el capítulo 17, el versículo 17 al 18, Jesús destaca la ingratitud de los otros 9 leprosos sanados para advertir a sus seguidores contra la ingratitud. Entonces, mire, hermano, Dios ha hecho tantas cosas por nosotros que somos muchas veces tan ingratos que no queremos servir en su obra. Y esto me llamaba mucho la atención porque ¿para qué nos salvó Dios? ¿Por qué nos salvó Dios? Él no nos salvó solo para que nos viniéramos a sentar en las sillas. Él quiere que nosotros sirvamos para que podamos crecer. Entonces, inciso B dice, ¿por qué no sirvo en la obra de Dios? Simple y sencillamente porque soy egoísta y porque soy orgulloso. Y mire, el egoísmo, dice, es una actitud que se preocupa por los intereses propios. O sea, yo ya me salvé, no me interesa que si alguien más no se salvó. Dice, por los demás, Mateo 32, 29, dice, hay
hay un segundo mandamiento que es igualmente importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces vemos de que si Dios nos salvó, hermano, tenemos que compartir el evangelio, pero muchas veces no lo hacemos. Lucas 19 al 21 dice, luego, mire que muchas veces cuando tenemos la bendición de Dios, tenemos la oportunidad de poder compartirle a otros, muchas veces solo pensamos en nosotros. Y mira, a mí me llamaba mucho la atención la historia del rico cuando le crecieron sus bienes y él pensó en qué voy a hacer. Y muchas veces así pensamos nosotros, ¿qué vamos a hacer? Y mire lo que dice en Lucas, mira lo que dice en Lucas 12, 19 al 21. Luego me pondré cómodo y me diré a mí mismo, amigo mío, tienes almacenados para muchos años. Y estas son las palabras de un egoísta. Relájate, come, bebe y diviértete. Pero Dios le dijo, necio, vas a morir esta noche. ¿Y quién se quedará con todo aquello por lo que has trabajado? El versículo 21 dice, así es, al que hace riquezas terrenales, pero no es rico en sus relaciones con Dios, es un necio. Eso es lo que dicen. Entonces, esa es una persona egoísta. Ahora mire lo que dice un orgulloso. De muchas veces no compartimos por egoísta o muchas veces por orgullo en nosotros mismos. Mira, muchas veces pensamos de que ¿para qué le vamos a hablar a esa persona si Dios no la va a salvar o Él nunca va a aceptar la palabra de Dios? Y mira el orgullo. Dice, el orgullo según la Biblia es una actitud de arrogancia, autosuficiencia y falta de humildad. Es un enfoque egoísta y centrado en sí mismo. Se opone a la voluntad de Dios y a la verdad de Dios. Y mire, muchas veces podemos servir, pero podemos hacerlo equivocadamente, hermano. Déjeme decirle. Y mire lo que dice Lucas 18, 11 al 14. Mire, me llama la atención porque pareciera que hay cosas buenas en las cosas malas que hacemos. Y mire lo que dice el fariseo. El fariseo de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración. Te agradezco, Dios, que no soy como otros tramposos, pecadores, adúlteros. Para nada soy como este cobrador de impuestos. Y mire los detalles que él da como para, yo tengo la entrada al cielo, así que ábreme la puerta. Yo tengo todo el derecho y puedo. Y mire lo que dice, ayuno 2 veces a la semana. Te doy diezmo de mis ingresos. En cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeaba su pecho en señal de dolor mientras decía, oh Dios, ten compasión de mí porque soy pecador. Les dijo, y ya Jesús refiriéndose a las palabras, les dijo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado. Porque dice Jesús, pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan serán humillados. Los que exaltan serán humillados. Entonces, mire, y muchas veces podemos hacer esto. Y mire este dato que me llamó mucho la atención. No todos los fariseos, hermanos, tenían la misma actitud de este fariseo. Y no necesitamos, mire, muy importante eso, no necesitamos ser fariseos para exhibir la misma actitud de este fariseo. ¿Alguna vez ha hecho las cosas porque lo vean? Espero y no. Mira, a veces podemos decir esto. Yo doy, yo hago o yo puedo. Muchas veces podemos actuar de esa manera y podemos estar más bien siendo de trompiezo para otro en la misma obra de Dios. Entonces, ¿para qué me salvó Dios? Para que le sirvamos, pero ¿por qué no le sirvamos? Ahora mire el punto número 2. Dice, ¿por qué sí sirvo en la obra de Dios? Porque entiendo para qué me salvó Él. Mateo 28, 19, de la Nueva Traducción Viviente dice, por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué si servimos?
Hermano, porque entendemos cuál es el propósito del que Dios vino a la tierra. Jesús, perdón, vino a la tierra. Entonces, como inciso A, ¿por qué sirvo? Por agradecimiento. Todos aquí servimos por agradecimiento. Nadie sirve por un beneficio o por un pago. Nadie sirve por eso, sino que puro agradecimiento. Entonces, mire lo que se lleva. Mire, yo una vez, nosotros teníamos la costumbre en nuestra casa de comer juntos y entonces a veces le hacíamos esta pregunta a mi mamá, ¿verdad? Le preguntábamos, ¿cómo podríamos pagarle todo lo que ella había hecho? Entonces, mi mamá nos contaba desde que nacimos, imagínense, bueno, allá no eran pañales, allá se llamaban mantillas, daipas. Entonces mi mamá nos decía, de las daipas que había que lavar hasta los 5 años que uno deja de usar. Entonces, sacando la cuenta, no había un precio con el cual nosotros podíamos pagarle. Y no hay un precio con el cual podemos pagarle a nuestra madre. Entonces, solo hay una cosa que podemos hacer, obedecer. Eso es todo lo que podemos hacer. Entonces, mire, como beneficiarios de las acciones de Dios, debemos responder con gratitud nuestro servicio y nuestra vida. Nuestra vida debe y se debe convertir en gracias a Él por lo que Él ha hecho. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Mire, reconocemos, dice, las bendiciones de Dios y deseamos ofrecer nuestros cuerpos y vivir para Él. Es lo único que podemos hacer, vivir para Él. Romanos 12, 1 y 2 dice lo siguiente. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen sus cuerpos a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sean un sacrificio vivo y santo. La clase de sacrificio que Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. El versículo 2 dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios transforme en personas nuevas. Al cambiarles la manera de pensar, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Entonces, cuando vemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, hermanos, entonces le servimos por agradecimiento. Y le servimos porque una vez que usted ha tomado la decisión de servirle, usted sabe de que un proceso duro a principios, pero beneficiente para nuestra vida. El proceso es que sacar el yo y poder meter a Jesús en nuestros corazones. Mira lo que dice Gálatas 2:20. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, confiado en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, ¿es un proceso? Sí, es un proceso, pero sí se puede, hermano. Sí podemos vivir y servir para Él. Es un proceso, pero esto es como el gimnasio, hermano, que muchos quieren el conocimiento, pero no quieren el proceso, no quieren el sacrificio. Entonces, lo difícil es eso. Usted ve un cuerpo corpulento, todos quisieran verse así. Escucha a alguien que sabe de la Biblia, quisiera saber de la Biblia. ¿La lee? No la lee. No, hermano, todo es un sacrificio para poder crecer. Entonces, como punto número 2, servimos en la obra porque somos imitadores de Cristo. Qué bueno, hermano, que somos imitadores de Cristo. De Cristo Él es nuestro modelo supremo de servicio. Él vino a la tierra para servir y para dar vida por nosotros. Entonces, mira lo que dice Marcos. Mira lo que dice Marcos 10:45. Pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que les sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos como seguidores de Cristo. Servimos para imitar su amor, su humildad y su sacrificio. Entonces, Dios a través de lo que le hizo, Él mostró amor con nosotros, humildad para con nosotros. Si se recuerda, en la crucifixión se burlaban de Él, el Rey de Reyes, cuando le crucificaron la tabla y se burlaban de Él, pero por amor y por humildad a nosotros, Él no abrió su boca. Y también a Él no dijo nada
y Él murió en esa cruz por usted y por yo, por nosotros. Entonces, servimos a Dios porque somos imitadores de Dios. Entonces, inciso C, hermano, ¿por qué servimos en la obra de Dios? Por una comisión divina. Entonces, Dios, ¿y cómo es eso, hermano? Mira, Dios nos ha llamado a ser sus embajadores. En el mundo tenemos la responsabilidad, y tenemos, no es un don, no es un don, tenemos. Esto es como cuando usted viene a Estados Unidos, usted tiene que trabajar para mantenerse. Cuando venimos a Cristo tenemos la obligación de compartir el Evangelio. Tenemos la responsabilidad de compartir el Evangelio y hacer discípulos. Segunda de Corintios 5:20 dice, así que somos embajadores de Cristo, Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos, vuelvan a Dios. Entonces, Dios nos ha dado la oportunidad, hermano. Entonces, ¿por qué servimos? ¿Por qué Dios nos salvó? El versículo dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado lo único que tenía. Y mi hermano, no dio lo único que teníamos, nomás solo para que nos sentáramos. Él tiene un propósito con nosotros de hacerlo. Entonces, no quise alargarme tanto en el estudio, quise hacerlo más práctico, porque dicen de que si me pasaba de 30 minutos me podían tirar una Biblia encima. Entonces, me llamó la atención porque estuve viendo mucho predicaciones de este evangelista Billy Graham y él decía eso. Dijo, no, aquí en la iglesia solo hay que predicar media hora, si no te tiran, yo no me acuerdo cómo se llama, un palo que le tiraban al predicador porque solo tenía que media hora, si media hora, entonces ya los que estaban atrás le tiraban. Entonces dice, no, y el problema fue de que cuando me tiraron el palo no me pudieron pegar, sino que pasó de paso y le fue a pegar a una de las hermanas dormidas. Y dijo, amén, amén. No sabía de qué estaban hablando. Pero damos gracias a Dios porque aquí no hay ni dormido, ¿verdad? Amén. Bueno, entonces, servimos a Dios, hermano, porque entendemos que Él vino y murió por nosotros para que seamos parte de su obra. Entonces, ya para terminar, hermanos, la conclusión es, servir a Dios, hermanos, es una expresión de amor. O sea, cuando servimos por amor, no por beneficio. Servimos a Dios, hermanos, por gratitud, por la gracia que Él hizo por nosotros. Porque si no, allá estuviéramos nosotros. Servimos a Dios por la obediencia, porque sabemos de que tenemos que. Es una oportunidad para glorificar a Dios. Cuando servimos es una oportunidad para glorificar a Dios y cumplir nuestro propósito eterno. ¿Y sabe por qué eterno? Porque en el cielo ya no necesitamos hacer más discípulos. Allá ya todos vamos a ser discípulos. Entonces, la oportunidad la tenemos aquí de poder compartir el Evangelio. Y es la oportunidad para poder glorificar y bendecirlo lo que Él ha hecho por nosotros. Entonces, hermano, mi deseo es ¿por qué no hemos servido? Muchas veces tenemos un bajo autoestima de servicio, de que a veces, ¿por qué no sirvo? ¿Por qué no sigo sirviendo en la obra? Muchas veces, no, porque el hermano me miró mal, no, porque la palabra que me dijeron no eran las correctas, no por esto. Hay muchas áreas las que usted me puede dar o yo puedo dar por las cuales no sirvo. Todos tenemos altas y todos tenemos bajas. Y todos podemos criticar una área. Pero déjeme decirle que cuando Jesús estaba siendo clavado en esa cruz, Él no puso ninguna excusa para morir por nosotros. Entonces es un privilegio el poder servir para Él, por su amor y por su gratitud. Entonces, le voy a invitar a que se ponga de pie, hermano, ya para terminar. Entonces, oramos. Señor Jesús, Padre, te doy gracias por la oportunidad, Señor, que me das de compartir tu palabra. Te pido, Señor, que la bendigas y que haya bendecido el corazón de cada uno de mis hermanos. Y si fue Señor, de ayuda para alguien, Señor, yo te pido que tú bendigas la vida de cada uno, Señor. Gracias por este pequeño tema. Te pido, Señor, que lo sigas bendiciendo y sigas bendiciendo a cada uno de los predicadores que vienen atrás, Señor. Gracias por la oportunidad que me das de compartir tu palabra
Y ayúdanos, Señor, a seguir creciendo y a seguir compartiendo tu palabra, que ese es el propósito por el cual tú viniste a esta tierra, Señor. Gracias por nunca negarte, nunca pensar en lo malo que nosotros éramos, sino en lo que podías hacer con nuestras vidas, Señor. Bendice este tiempo, Señor, y todo lo que vamos a hacer, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.